Muy bueno. Ya tengo varios años en la iglesia y como 40 años llevo en la iglesia. Que tiempo no indica nada, porque uno puede llevar 2 años, 1 año y es un titán espiritual, ¿cierto? Pero el tema es que en 40 años, claro, hay muchas cosas que he logrado entender y que cada día la palabra del Señor, en la medida en que tú ores y pidas que el Señor te muestre, te va enseñando y te va vigorizando. Abraham Kuyper, que era un teólogo holandés, Abraham Kuyper, no sé si lo han leído, él era un calvinista, 100%, de los pocos que han habido en la historia de la iglesia. Yo soy un pastor reformado, entonces me identifico con el calvinismo y con la teología protestante y reformada. Claro, no tengo una teología, no sé, arminiana o pentecostal o católica, soy reformado. Nosotros somos una iglesia presbiteriana. Bueno, decía que Kuyper, para darle un sentido a lo que se mencionaba, que de repente uno está y no está en la iglesia, o sea, a la playa, o de repente había un humor, decía un hermano, yo le estoy pidiendo al Señor un auto. Y oraba por un auto, la familia, para que tengamos un auto en la familia, ¿cierto? Para servirle al Señor, para tomar a los hermanos y llevarlos a la iglesia. Bueno, cuento corto, el Señor ahora este es un cuento, no sé si es una realidad. Cuento corto, el Señor le da un auto, le concede la oración y lo primero que hace el hermano se va a la playa. Pasa todos los fines de semana en la playa, menos lo que él. Entonces el tema parece irrisorio, pero el tema, ¿cómo solucionamos eso? ¿Es una obligación de estar todo el tiempo en la iglesia? Es un mandamiento. Pero tampoco la iglesia te está con una picana, es un voluntariado, amén. Los creyentes hemos asumido un voluntariado para con el Señor y no es forzado. Ahora hay que priorizar. Y cuando Abraham Kuyper decía que no solamente tenemos que vivir la vida cristiana dentro de las 4 paredes en la iglesia, sino que en cada metro cuadrado de este mundo tenemos que glorificar a Dios, porque Dios le pertenece toda su creación. Si entendemos que Él es un Dios soberano, que tiene control sobre su creación y dominio y poder, cada metro cuadrado de este mundo, como creyente ahora, es para la gloria del Señor. Amén. En el trabajo, en la universidad, en la casa, la ama de casa, quizás haciendo pasteles o haciendo la comida, pero donde estamos para glorificar al Señor. Y ahí ese tema se va. Ya no es una culpa, sino que estamos aquí en este mundo para glorificar el nombre del Señor. Y Lutero tenía otra idea, que era corandeo. Corandeo significa, como definición, que estamos permanentemente, siempre, bajo la mirada del Señor. La pregunta, ¿nuestra vida es corandeo? ¿Estamos delante de la presencia del Señor? ¿O tenemos esa experiencia de estar permanentemente en la presencia del Señor? Creo que eso soluciona el tema de las prioridades. Y cuando uno prioriza el tema de la vida cristiana, obviamente que lo primero es Dios, ¿cierto? Has de ser Dios. Segundo, es la iglesia. No es la iglesia. Pero pastor, segundo, tu familia. Porque si no sabes controlar o guardar tu familia, ¿cómo gobernarás en la casa del Señor? Estoy parafraseando una frase que aparece en 2 Timoteo, que es las reglas, las características de los presbíteros y los diáconos. Entonces, segunda prioridad en la vida cristiana es la familia. Se podría decir que tercero, la iglesia. Porque si estamos bien, lo demás vamos a estar bien en la iglesia. O sea, todo va a armonizar, esa es la idea. Estuve anoche, hasta tarde, viendo el tema del credo, que me está cada vez más apasionando, ¿cierto? Realmente no es un mero rezo, ¿eh? Porque cuando uno se mete en el tema histórico del credo, de los apóstoles, y ve el tema teológico, ¿cierto? Y estas grandes verdades que se sistematizaron de alguna manera para ser más, no creíble, para ser más accesible a los creyentes,
en cuanto a la fe. Muy hermoso. Y yo les invito, hermanos, que puedan participar de la escuela dominical. Es el departamento que tenemos, ¿cierto?, donde el hermano o la hermana puede dialogar con el profesor. Pueden haber preguntas que pueden aportar mucho mayor al estudio. Así que el tema es que participemos de la escuela dominical. Segundo, también les quiero invitar a los servicios de oración de los días miércoles, ¿cierto? Son muy buenos. ¿Saben por qué son buenos? Porque se ora. Porque oramos. Y esa es una tarea que la iglesia no debe desconocer. Aunque vivamos en tiempos modernos, aunque tengamos facilidad para, no sé, para los trabajos, tengamos una profesión que me permita tener una vida, ¿cierto?, armoniosa, mi familia bien, ¿cierto?, nuestros hijos estudiando en la universidad y todo eso, pero eso no implica que dejemos de lado la oración. Recordemos que somos creyentes, amén. Y que nuestra más alta prioridad es Dios. Y aunque tengamos todo lo que podamos tener materialmente, somos dependientes 100% del Señor. 100%. Fíjate que te voy a contar una experiencia que fue tremendamente dramática. Todavía no converso con mi hijo David, que está en Francia. Estuvo en Budapest, vacaciones con su esposa. Roma se llama ella. La pasaron muy bien, mandaban fotos, muy contentos. Y resulta que ayer me enteré de que ella se separaron en un momento dado porque ella siguió, no sé, tomó el auto del padre y fue a Francia, a la parte norte de Francia, y creo que David iba a otro lugar. Y llama a David ayer en la mañana, yo no sabía, estaba en mi trabajo, y me cuenta que su esposa había tenido un accidente automovilístico. El auto quedó pérdida total. Podía haber sido una tragedia. Mi hijo en Francia, su esposa, accidente automovilístico, se volcó y podía haber sido una tragedia. Entonces, somos dependientes del Señor, hermano. No tenemos comprada nuestra vida, no tenemos granjeada nuestra vida. Todos dependemos de Dios. Y por otro lado somos tremendamente privilegiados porque no estamos solos en este mundo, o aparentemente este frío universo, estamos con el Señor. Veíamos en el credo apostólico que Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él tiene todo el gobierno de este universo, pero también Él es mi Señor. Bueno, y eso quería contar, y todavía no he llamado a David, quiero conversar hoy día con él, de estar choqueado. De hecho, estaba muy choqueado. Oye, su esposa, un matrimonio flamante, hace un poco más de 2 años, y si se hubiese muerto, tragedia pura. Tragedia pura. Pero bueno, el Señor creo que lo protegió. Y creo que son varias las oraciones de los padres por los hijos. Y aquí se ve cómo el Señor protege a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso nuestras oraciones tienen que ser como paraguas para nuestras familias. Amén. Porque el Señor nos va a librar de muchos peligros. Así que esa es la idea. Bueno, y ayer tenía un diálogo con el Señor porque el Señor me hablaba, porque el Señor a mí me habla, aunque parezca jactancioso, el Señor me habla por la palabra. No, me habla por la palabra. Y eso realmente es así. El Señor nos habla por su palabra. Y veíamos y me mostraba, no sé, Esdras, Nehemías, Antiguo Testamento, Mateo 24, 25, ¿cierto? El sermón del monte, de los olivos, la segunda venida, en fin. Y bueno, ¿dónde voy? Y creo que bajo la contingencia actual, porque hasta hace unos días atrás, estábamos como que la espada de Damocles estaba sobre nuestras cabezas. Bueno, se provocó una paz de la guerra relativa, pero estábamos todos en vilo, ¿o no? Y esto, obviamente, si provoca ansiedad en algunos sectores de la iglesia, pero en la gran mayoría provoca un interés por los acontecimientos futuros, por la escatología, por los tiempos finales, que la Biblia habla y narra y describe. Y eso provoca a los creyentes, no debería provocar desesperación, pero nos llama a leer los textos bíblicos para saber los tiempos en los cuales la iglesia está en este momento. Así que, orando al Señor, me indicó que justamente bajo esto que provoca gran tensión,
esto de los tiempos que estamos viviendo, hay un autor, Pablo, en las cartas de 2 Timoteo, creo que lo dije la semana pasada, porque tomé quizá un tema no tan similar, pero tomé un tema del trabajo del cristiano en medio de los tiempos difíciles. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, dice lo siguiente. Pablo a Timoteo dice así, no está. Pablo a Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de escuchar tu voz, Señor, y te ruego y te pido que tú limpies los labios de esta criatura, de este hombre de labios inmundos, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de este instrumento. Hazme un instrumento, Señor, en este momento, para desarrollar la tarea de la predicación, de la exposición de tu palabra, y abre los corazones y las mentes de mis hermanos para que podamos internalizar, Señor, y posteriormente verbalizar tu palabra. Bendice a aquellos que han llegado quizás con problemas y dificultades, pero están aquí, sabiendo que solamente en ti encontraremos la vida eterna y la bendición. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra cuando habla y se refiere a tiempos peligrosos, hay un término griego que se usa, sobre todo en el Nuevo Testamento, es los postreros días. Los postreros días. Es un tiempo cronológico. Es un tiempo, ¿cierto? Es una era. Y bajo el concepto judío, los postreros días eran que en los tiempos que estamos viviendo ahora actualmente son los tiempos peligrosos y malos. Tiempos malos y peligrosos. Y que esos postreros días, ahora dentro de la perspectiva del Nuevo Testamento, empezaron con la ascensión de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Ahí empiezan los tiempos postreros, los tiempos malos. Una era mala. Y no hay que ser tan despierto para darse cuenta que estamos viviendo épocas malas. Debo decir que siempre la historia de la Iglesia, por lo menos la historia del cristianismo, que está enmarcada en la historia de la historia misma, se ha visto envuelta en tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos, justamente como decía, empiezan con Cristo, su ascenso y resurrección, y van a terminar, ¿cuándo? Cuando Él vuelva. Entre tanto, hasta que Él vuelva, vamos a vivir tiempos delicados y peligrosos. Y son tiempos angustiantes, sobre todo para estas generaciones, donde la maldad, el pillaje, el robo, el homicidio, la droga, ¿cierto? Hay que decirlo, la pornografía, la violencia, está desatada. Es como que las cárceles del infierno se abrieron y los demonios están haciendo el desorden. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no debía extrañar que hay un mundo bajo tensión y pavor y temor, porque ellos no tienen esperanza. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia con la iglesia? Decía en la mañana que los creyentes, al igual que Jesucristo, somos, ¿qué decíamos? Hijos de Dios. Porque Pablo en su carta de Efesios declara que fuimos adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Esa es nuestro ADN. No hay otro. Entonces, ante los acontecimientos que estamos viviendo, ¿cierto? A pasos galopantes, casi destructivos, tenemos esperanza. ¿ven? Tenemos esperanza, porque somos hijos de Dios y entendemos que ¿quién es Dios? Dios es no una mera energía, como para muchos, un karma para muchos, y para encontrarlo hay que ir a bañarse al Ganges en la India. No creemos eso. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, amén, y que está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre, o sea, control total. Y eso tiene que darme confianza. Y aunque me desplome en este momento, aquí, ahora, me voy a la presencia del Señor. ¿Lo crees?
así tiene que ser. Entonces, los tiempos peligrosos justamente se enmarcan en tiempos malos. Y lo que da el tiempo venidero, el buen tiempo, el tiempo glorioso, es la venida de Cristo. Y la iglesia ha estado esperando a través de 2000 años la venida de Cristo, la venida del Señor. Y si Cristo es Dios, cumple sus promesas, amén. Porque Él no es hombre para decir algo y después con el codo borramos lo que afirmamos. Él es Dios, no se desdice de lo que Él ha determinado. Entonces, cuando vamos a este pasaje, no lo busquen, también debes saber esto, se lo dice Pablo a Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos y empieza a describir el carácter de los tiempos peligrosos que no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con los terremotos o con las enfermedades, que son producto de la caída del hombre, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el hombre mismo. Porque cuando habla de tiempos peligrosos, habla de que estos hombres, este carácter de estos hombres han provocado violencia, han provocado mortandad, han provocado deterioro, han destruido a la familia y han destruido todas las cosas buenas que Dios ha dado. Porque hay una violación de parte del hombre ante las cosas de Dios. La carta al Romano dice que dejaron la gloria de Dios y se hicieron imágenes semejantes, no sé, dejando la gloria de Dios, conociendo a Dios, dice Pablo, que dejaron la gloria de Dios. O sea, conscientes de esa realidad, se negaron justamente a creerle a Él. Y se hicieron necios, dice Pablo. ¿Sí? Se hicieron necios. Bien, ante este contexto, ¿cierto?, de los tiempos peligrosos, vamos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 24, voy a hacer una ilustración a vuelo de pájaro para así concentrarme en un punto que es la parábola de las 10 vírgenes. Rápidamente, Mateo 24, búsquenlo para que vamos rápidamente en este tema. Mateo 24 dice lo siguiente, el primer versículo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay un anuncio de Cristo, vemos el ministerio profético también de Jesús. Y ese cumplimiento, o esa profecía temprana, se cumple en el año 70. ¿Sabías eso, no? El emperador Tito, que era emperador romano, que posteriormente fue emperador Tito, destruye la ciudad de Israel. Flavio Josefo dice que la sangre corría de las calles del templo como agua. Cientos de miles de hombres y mujeres y niños fueron muertos en esa fatal destrucción del templo. Y ese templo que se erigía como una de las maravillas del mundo fue hecho ruina y no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, el templo, solamente tenemos un muro que señala o testifica que ahí hubo algo colosal. El techo del templo era de oro. Eso permitía que los viajeros que a kilómetros podían ver el techo del templo de Israel. Era el centro neurálgico de la vida cristiana monoteísta del pueblo judío. Fue destruido. Fue destruido. Y después dije al Señor, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, donde empieza su gran discurso, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Tiempos, o sea, el fin de los siglos era el fin de los tiempos postreros. Tenemos que entenderlo claramente eso. ¿Estamos en medio de los tiempos postreros? Claro que sí. Estamos en medio de los tiempos postreros, que son tiempos peligrosos. Ahora tampoco quiero satanizar el tema, porque tampoco quiero diabolizar todo. Hay cosas buenas también, ¿o no? Siempre digo, ¿qué hubiera sido de la literatura, de la poesía, si no hubiera
un Hamlet, ¿cierto? Un Shakespeare, o un Neruda, o una Mistral, o un David, ¿cierto? El David es esa estatua gigante, ¿se acuerdan? De Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, y todo el arte, eso es bello. Pero la Biblia dice que eso está bajo el telón, ¿cierto? Del mal. Porque esas cosas buenas del hombre que tiene el hombre, esos tics del hombre, no le van a hacer ser favorable a Dios, porque dice la Biblia que estamos apartados de la gloria de Dios. La imagen de Dios en el hombre fue hecha turbia. Pero está la palabra para aclararnos estas verdades. ¿Amén? Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Ante la pregunta de cuándo serán esos tiempos o la final de esos tiempos postreros. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Sabemos que en la historia del cristianismo han habido muchos falsos cristos, han habido muchas herejías que han invadido la iglesia, que han intoxicado la iglesia, pero siempre la iglesia tiene un remanente fiel, hombres y mujeres que van a la Biblia para confrontar con la herejía y la mentira y al final de la iglesia sale victoriosa. Pero siempre van a haber movimientos que van a afectar a la iglesia y a los que son débiles en la fe, o a los que no ha habido una conversión, van a caer. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, dijo Jesús. ¿Se acuerdan o no? Sigamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que nadie os enturbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora esta profecía bíblica, este Mateo 24, 25, tengo que mirarlo en perspectiva. Tengo que mirarlo, por ejemplo, cuando tú ves, te paras aquí enfrente de una montaña, es muy diferente que tú te subas en un helicóptero y mires de arriba la montaña, ¿o no? Se ven muchas montañas. De hecho, en la experiencia de los uruguayos que cayeron a los Andes, ¿se acuerdan? Para ellos fue algo espantoso, pensando que ellos llegaban a una cima y iban a encontrar que había vida allá o que lo habían a rescatar y se encontraban con una cantidad de montañas. Bueno, esta profecía en particular tenemos que mirarla con esa perspectiva. Hay profecías que se cumplieron en el primer siglo, hay profecías que tuvieron un cumplimiento, pero tienen que tener un fin del cumplimiento. Sigamos. Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, no solamente los falsos profetas que surgieron en el primer siglo y nada más, sino que a través de la historia han habido muchos falsos maestros, pastores, digamos la verdad. Pastores, falsos maestros. Entonces es una profecía progresiva que se va dando en el tiempo. Por eso vivimos tiempos peligrosos hasta el día de hoy. Porque y oiréis de guerras y rumores de guerras. Siempre han habido guerras, alguien puede decir. Pero pastores, siempre han habido guerras. Ha habido una intensidad. Esa es la idea de la profecía. Hay una intensidad de las cosas. Hay una intensidad en cuanto a las guerras. De hecho, en el siglo XX, o sea, fácilmente menos de 70 años atrás, hermanos queridos, hubieron 2 guerras que devastaron Europa. Casi las 3/4, no creo que sea tanto, pero gran parte de Europa, de la población, fue diezmada a través de las guerras. Y las guerras que estamos propiciando ahora son tremendamente espantosas. Estábamos en un vilo hace semanas atrás, una semana que alguien tomara la iniciativa de apretar el botón y ¿qué hubiese ocurrido? Hay cosas que ni siquiera sabemos nosotros, no tenemos conciencia o información de lo que está aconteciendo. Pero el Señor habló de estas cosas. Entonces el pueblo de Dios no está en ascuas, no está en vilo, sino que está, a ver cómo es la palabra, nosotros estamos advertidos de lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir, porque esa es la voluntad del Señor. Sigamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. ¿Acaso esto no ha ocurrido en la historia? Inclusive en la historia reciente, aún nosotros vivos, hemos sido testigos oculares de lo que está ocurriendo, lo devastador que está ocurriendo las cosas en el mundo. Solamente ver el tema del cambio climático.
Es como que la creación está desordenada. Es como que el universo justamente está descolocado. Porque sí, el pecado ha afectado al universo todo. Por eso cuando uno va y entiende lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, no solamente fue la salvación nuestra, sino que fue la redención del universo, amén. Y ese universo está esperando la venida de Cristo. El universo todo espera justamente que se cumplan todas las cosas que Dios prometió en su palabra y el fin de la obra redentora. Y bueno, después sigue diciendo que habla de la destrucción del mismo templo. Muchos tropezarán, versículo 10, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán por causa del Evangelio. Y esto ocurrió prácticamente ya en el segundo siglo. Habían cristianos que entregaban a sus otros cristianos para denunciarnos porque ellos no querían caer. Qué horrendo que te sacrifiquen. ¿Cómo es esa palabra? La tortura. El Imperio Romano, segundo siglo, hasta el tercer siglo, hubieron 10 grandes emperadores que fueron los más despiadados, que siguieron a la iglesia y mataron a cientos de miles de cristianos, y la tortura era un medio por el cual ellos recibían información. O sea, a nadie quiere que lo torturen, ¿no? ¿Alguien quiere aquí que lo torturen? No. Era violento. Entonces, para poder desligarse de la tortura, ellos declaraban, denunciaban. Y muchos cristianos fueron justamente tomados, detenidos por justamente esta práctica que fue producto de la persecución de la iglesia. Él lo advirtió que ya iba a haber justamente ese problema dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son señales, hermanos, tenemos que entenderlas como señales. Anticipos de lo por venir. Entonces es muy importante tener estos datos para darnos cuenta en qué momento estamos como iglesia. Y no vaticinar fechas. Porque ¿qué dice Jesús en cuanto a eso? Que estamos dados a ver el horóscopo, las cartas, no sé, meme las manos para que, con qué me voy a casar, no sé. Inclusive dentro de la iglesia hay personas que les gusta ver el horóscopo. Sáquenlo. Si tienen esa práctica, es diabólica. Porque el destino todo solamente le concierne a Dios. Amén. Él tiene el destino, Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que va a ocurrir. Él ve el tiempo y el espacio en el mismo plano. Yo no puedo ver el plano del tiempo y el espacio en el pasado, en el presente y en el futuro. Solamente Dios ve toda esa dimensión. Entonces Él tiene el control. No busquemos agoreros ni pitonizos, sino que nuestro futuro está en las manos del Señor. Amén. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Y si tú no crees eso, estás en serios problemas. Si tú no entiendes eso, porque tal vez no es que no lo creas, quizás no lo entiendas. Si tú no entiendes eso, apúrate a entenderlo, porque estás en serios problemas. Sigamos. Bueno, y después de todo eso, decía que quería hacer un vuelo de pájaro. Dice, por ejemplo, versículo 24 rápidamente, porque se levantarán falsos cristos, nuevamente apunta a las falsedades de la enseñanza, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán y fuera posible aún a los escogidos. Me acuerdo hace 40 años atrás, les prendía la radio, daba una piecita, prendía la radio, ya era cristiano, ya me había convertido, y escuchaba la radio porque escuchaba a Gigi Ávila. ¿Quién se acuerda de Gigi Ávila? Los años 80. Y todo el mundo coral y la alabanza en la radio. La Colo Colo creo que era. Entonces escuchaba a Gigi Ávila, y fue un día a Gigi Ávila. Y cuando vino Jimmy Swaggart, ¿se acuerdan de Jimmy Swaggart? También fue a Jimmy Swaggart. Que me llamó la atención, ahí estaba yo. Y recuerdo que de Gigi Ávila se comentaba que había varios palos blancos, se le llama. O sea, que simulaban que estaban en una silla de ruedas, o que estaban enfermos y estaban impedidos de, por ejemplo, caminar. Y
Cuando Gigi Ávila en el estadio estaba siempre en el Parque O'Higgins, hacía oraciones y después estas personas caminaban, ¡oh, el milagro! Pero eran falsos. O dice, eran palos blancos. Es como el cuento del tío, ¿se acuerdan, no? Esa es la plaza de armas, me acuerdo. Bueno, dice que van a haber engaños y que aún a los escogidos van a ser engañados. Entonces, cuidado, y por eso es importante el estudio de la palabra. Por eso es importante internalizar estas verdades, decía en la mañana que no solamente tienen que ver con el campo religioso o meramente religioso, sino que tienen que ver con un tema más importante, que es un tema existencial. Porque de lo que yo crea, de la palabra, depende mi futuro, o en el infierno o en el cielo. Por eso digo que el Evangelio tiene un tema existencial. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué entiendes por eso? Existencia pura. Sin esa ayuda de Dios estoy perdido, lisa y llanamente perdido. Bueno, eso lo dijo dando a entender en cuanto a los posteriores tiempos y su segunda venida. Y aparece una parábola, capítulo 25, que para mí unas parábolas, alguien dijo por ahí que era media aterradora, porque tiene que ver con algo muy importante, la decisión o la determinación que podamos tener en cuanto al Evangelio. Dice así, después de este gran discurso, él enseña una parábola. Y he dicho que las parábolas eran una forma de enseñanza de Jesús, que era mostrar a través de experiencias cotidianas grandes verdades espirituales. Y él aquí, en esta parábola, toma la experiencia de un matrimonio, de una boda. Algo muy cotidiano. ¿Quién no ha participado de una boda? Yo mismo participé en mi boda. Y todos los que están casados han participado. Algo muy bueno, ¿cierto? Y en Palestina hasta el día de hoy se celebran bodas y de esta manera. Duran 7 días, medio gasto que hay. Nuestras bodas casi siempre duran la noche de boda, nada más que eso. Pero aquí duran días, hasta el día de hoy. Es todo un ceremonial. Y usa Jesús esta parábola para graficar la importancia de su segunda venida. Y si no estamos prestos y atentos a las señales, podemos correr el riesgo de perdernos en la trama, perdernos en nuestra vida, porque quizás son más importantes otras cosas que la vida espiritual o la vida que describe justamente la palabra, la vida esencial. Entonces el reino de los cielos, Jesús dijo, y cuando estamos hablando del reino de los cielos, en el marco del Nuevo Testamento se refiere a ¿qué? Buena pregunta, a la iglesia. El reino de los cielos desde el punto de vista neotestamentario o del Nuevo Testamento es la iglesia. Y esta parábola va para la iglesia. No va para el pueblo judío, no, esta parábola va para la iglesia. Y si bien es cierto, la primera iglesia fue justamente fundada por judíos, pero está hablando a la iglesia en general. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante, no igual, pero hay una semejanza, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, 10 doncellas. Todavía se usa en Israel a estas doncellas que preparan todo el tema ceremonial, la fiesta en sí, se encargan de los tamboriles, se encargan de las sempertinas, se encargan de los vestidos de colores, se encargan de la algarabía para invitar justamente a los demás a la boda. Algo tan importante que es la boda. Se va a casar un hombre y una mujer, no menor. Dice que estas vírgenes, que en el contexto de la iglesia, ¿quién está representando? Y por eso es de cuidado, está representando a los miembros de la iglesia. ¿Y por qué digo de la iglesia? Porque Jesús habló de la iglesia. En el gran sermón del monte, el Señor Jesús predica un discurso que iba para la iglesia, para el pueblo escogido, para los creyentes. Entonces esta parábola, que es el último gran sermón, el gran discurso, muestra esta parábola, el reino de Dios que somos nosotros. Si bien es cierto, no es el reino instaurado que Jesús promete en su segunda venida, pero el reino de Dios que se vive primeramente y necesariamente, y si no está, estamos perdidos en los corazones. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Porque el reino de Dios en sus orígenes tiene que prenderse en el corazón. Le dijo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A un líder espiritual, un archilíder que se conocía todo el Antiguo Testamento, no había nacido de nuevo. Por eso el reino de Dios, hermanos queridos, jóvenes y niños, porque aquí nadie se salva o nadie se excluye, tenemos que nacer de nuevo. El reino de Dios parte en nuestros corazones y va a tener su cumplimiento cuando Él venga por segunda vez. Y dice en cuanto a esta verdad que semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿El esposo a quién representa aquí? ¿Qué dice la carta de Efesios? Que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo. La iglesia es la novia, la esposa. La iglesia es la esposa. Está hablando de la iglesia en esta parábola. Dice, 5 de ellas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Para qué vamos a definir lo que era prudente e insensata? Quizás podríamos ir, no sé, al diccionario de la lengua española, que no va al caso, pero casi nos damos cuenta por instintivamente qué es lo que significa prudente y qué es lo que significa insensata, ¿o no? ¿Qué es para ti una persona prudente? ¿O qué es para ti una persona insensata? Yo he sido muy imprudente en mi vida, he mejorado por causa del Evangelio. Si no supiera, ¿dónde estaría ahora ya? El Señor me cambió, amén. El Señor cambia los corazones y me hizo prudente, por lo menos voy en el camino a la prudencia. Y aquí habla justamente de insensatas y de prudentes. La iglesia, ojo, estas vírgenes representan a la membresía de la iglesia, a los creyentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Wow. Se les pasó la micro. Trivializaron el Evangelio. Y cuando digo trivializar el Evangelio es que no darle la carga de urgencia que tiene. Eso es trivializar el Evangelio. O sea, me da lo mismo. Hoy día sí, hoy día no. O sea, me da lo mismo que tener una vida, doble vida. O sea, hoy día estoy en la iglesia con un pie y mañana estoy con un pie en el mundo. Y eso se da mucho. Entonces eso es ser insensato. Y no solamente en la vida religiosa, sino que en cada área de su vida puede llegar a ser una persona insensata, que no prioriza, que no toma buenas resoluciones. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Y el aceite a quién representa? Porque esta palabra es figurativa. ¿A quién representa el aceite? Al Espíritu Santo. Jesús dijo, y seréis llenos del Espíritu Santo. Y es una característica de los creyentes. Los creyentes poseen el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo los posee a ellos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vasijas era el aceite, la vasija era un chonchón, me acuerdo hace mucho tiempo cuando era niño, de repente nos cortaba la luz, no teníamos luz encendida, con techo fonola me acuerdo, ¿cierto? Y teníamos chonchones, como una lamparita así, que tenía donde se colocaba la vela. Y en ese tiempo era algo más, era como una botella donde el aceite se echaba a esta vasija que hacía que la lámpara se encendiera. O sea, el aceite era prioritario. O sea, tener a Cristo en la vida de la iglesia es prioritario. Es fundamental, o si no estamos ligeramente perdidos como el mundo y peor que el mundo. Porque estamos en una automentira, en un autoengaño. Creemos que estamos en la verdad, pero no estamos en la verdad. Rápidamente. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, recuerden que las bodas en aquellos tiempos eran muy, hasta el día de hoy, duraban días y todo un tema. El esposo era el eje central de la fiesta y la esposa y la novia también. Yo me acuerdo que esperé a la Elba llegué como a las 2 de la tarde a la iglesia y era a las 7, llegué mucho antes y esperé. Y como toda novia, se demoró en llegar. Como que hace más tenso el ambiente. Bueno, aquí el esposo se demora, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No se excluyó ninguna. Todas cabecearon y se durmieron, producto del tiempo. Y a la medianoche,
a la medianoche, dice, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. ¿Ah? Con pancartas, con tamboriles, ¿cierto? Con todo lo que tú puedas imaginar. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, tomaron las lámparas, me imagino, y se prepararon ahí, ¿cierto? Prontamente para recibir justamente al esposo. Pero craso error, tremendo drama. Mas las prudentes respondieron diciendo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. O sea, en desesperación y angustia, acudieron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pero es imposible. Hermano, en la vida espiritual hay cosas que yo no puedo hacer por ti. Yo no puedo orar por ti. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Yo no puedo hacer vida eclesiástica por ti. Yo no puedo tener a Dios en mi vida por ti. Es una cosa que te corresponde, valga la redundancia, a ti. Tú eres responsable ahora como cristiano, como pertenecedor a la iglesia, a esta comunidad, eres responsable de tu vida cristiana. Del confort espiritual eres responsable tú. Y cuando eres insensato, terminamos como los prisioneros chuteando piedra, ¿cierto? Chuteando piedra, o llorando ahí en la cuneta, o culpando a Satanás de mi vida espiritual. No, el culpable soy yo. El culpable somos nosotros. Entonces, hermanos queridos, este es un sermón de advertencia, porque el Señor viene en cualquier momento. El Señor dijo, no pongan fecha, vendré como ladrón en la noche, pero advirtió de su venida. Advirtió su venida. Tenemos que estar preparados. Esa es la idea. Y donde estemos, como decía al principio, glorificar a Dios. En nuestros trabajos, en la universidad, en el estudio, en donde sea, corandeo. Vivir en la permanente presencia de Dios. Y eso va a hacer la diferencia entre un cristiano y otro. Terminando. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, esto cada vez va increciendo, mientras ellas iban a comprar temerosas y angustiadas porque las lámparas, las insensatas no pudieron darle al aceite, no pudieron suplir su necesidad, su carencia espiritual. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta escena? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué trama cuando se cierran las puertas de la vida? ¿Te ha pasado en la vida que se te cierran las puertas y pasas de prueba en prueba, de situación en situación? Y muchas de estas veces, o estas experiencias amargas que vivimos, nosotros somos los culpables. Es nuestra culpa, porque hemos sido no cautos, hemos sido vacilantes y no hemos tomado las mejores decisiones. Y se entiende que un tipo, un hombre, una mujer a los 40, 50 años debería tener su vida resuelta, ¿o no? ¿O no? Yo creo que en mi vida personal tengo mi vida resuelta, amén, y lo digo con todo el sentido de la palabra, porque Cristo llegó a mi vida. Si Cristo no hubiera entrado en mi corazón, estaría dando la hora, no sé, sería un pastel, como los jóvenes dicen de los hombres, quizás ¿qué sería? Pero porque Cristo vino a mi corazón, Él ordenó paulatinamente mi vida. Y eso es para la gloria del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta es una frase de Jesús tremendamente lapidaria, porque si pensamos que Dios es soberano y que gobierna todo el mundo y que tiene todo poder, Él las conocía, ¿o no? ¿Dios me conoce a mí o no me conoce? Dios conoce a cada uno de nosotros, pero ¿sabe por qué dice no os conozco? Está relacionado con el matrimonio, porque dice, en el Antiguo Testamento dice que tal persona conoció
a tal mujer y fueron una sola carne. Tiene que ver con el matrimonio, la figura del matrimonio. Tiene que ver con la intimidad que solamente se da en el matrimonio, el sexo, la verdadera intimidad, el verdadero amor, en su conjunto se da justamente en esa relación matrimonial, en esa intimidad. Entonces aquí la figura de que no os conozco es que estas insensatas o esta clase de creyentes nunca logró tener una identidad con Cristo. Por eso dijo, no os conozco. ¿Y qué más dice? Velad, dice. Velad. O sea, estar pendiente. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero hay un despliegue de señales, hay un despliegue de verdades que nos anticipan a este evento glorioso que es la segunda venida del Señor. La idea, casi obvia, es que llenemos nuestras lámparas de la presencia, o sea, que llenemos nuestra vida, toda nuestra vida, no algún segmento de nuestra vida, toda nuestra vida, de la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor, amén. Apocalipsis, que estábamos viendo recién, dice que Él se mueve en medio de sus candeleros. Y los candeleros representan a la iglesia. Permanentemente el Señor está en medio de su iglesia. Que el Señor nos ayude, amén. Para que esto que está ocurriendo no nos dé temor. Es más, que nos dé confianza en que Él viene pronto. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que es central en la vida cristiana, y te ruego y te pido, Señor, que sea central en mí y en mis hermanos. Que nadie nos pueda apartar del Evangelio, Señor. Que nada ni nadie nos pueda apartar de esta verdad. Esta verdad es superlativa, supera a cualquier argumento o filosofía humana. Es tremenda porque es tu palabra, Señor, revelada. Es la palabra que emana de la boca de Dios. Por esa razón, Señor, te glorificamos y te exaltamos porque no teniendo nada que ofrecerte a ti, Señor, tú nos llamaste a tu evangelio. Bendice a la iglesia de Bethesda grandemente, grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Jesús te bendiga.